Muy buenos días a todos, gusto en saludarles. Por acá Víctor Pérez Pereira les saluda. Bienvenidos. Me gustaría, por favor, si me pueden escribir en el chat si están viendo la pantalla de presentación y si me están escuchando. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias, Francisco. También quería validar si me están viendo la pantalla, por favor, de la presentación. Excelente, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Víctor Pérez Pereira. El día de hoy vamos a estar hablando de servicios de base de datos relacionales, RDS, en Amazon Web Service. Eh, para nosotros es un placer estar el día de hoy con ustedes, nuestros clientes. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor en el chat donde nos están escribiendo, con mucho gusto puedan hacer las consultas. El objetivo de estos espacios, como siempre lo hemos mencionado, es poder compartir conocimiento de valor para nuestros clientes. Por eso es que el día de hoy, estas cápsulas que hacemos continuamente, hablamos sobre un tópico más allá del servicio, es de la solución o qué componentes relacionados podemos trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sin más preámbulo, siéntase cómodo y vamos a tener este pequeño espacio de valor para todos. Bien, vamos a empezar con primero una bienvenida, como la acabamos de hacer el día de hoy. Vamos a hablar un poco de Amazon RDS, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar también de los componentes asociados a RDS como gestión de base de datos. Luego vamos a hablar un poco de los temas de costos, que también es importante, sobre todo para el tema de cuando consideramos nuestras cargas de trabajo colocar en nube. Vamos a ver unas infraestructuras de ejemplo y soluciones que pueden estar, porque más allá, como lo mencionamos, del servicio es la solución. Vamos a hablar también de RDS Proxy, que es muy funcional y varios clientes ya tienen con nosotros esa solución. Y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Como les mencioné, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, en el chat nos las puede estar colocando. Bien, cuando nosotros trabajamos con administraciones de base de datos o para las personas que trabajan con lo que es la parte de datos, continuamente nosotros en las organizaciones vemos cómo a medida que van pasando los años, en la gestión de administración se va delegando en diferentes etapas. Estas etapas están basadas en cómo nosotros encargamos de ese servicio de administración, de mantenimiento, de respaldo, de restauración y de un disaster recovery. Esta gráfica que tenemos acá es bastante intuitiva y es muy usada porque vemos las diferentes opciones que tenemos desde el lado on-premise, donde nosotros si hablamos de nuestras instalaciones tradicionalmente, es lo que nosotros desde la parte de networking, storage, virtualización, pero inclusive hasta de la misma aplicación somos responsables de todos esos componentes. Y si vamos un poquito más atrás, un paso más atrás con el tema de la nube, es lo que nosotros estamos buscando ahorita, de que nosotros no tengamos que tener la responsabilidad de encargarnos de los mantenimientos de los servicios, la compra o adquisición del cómputo, lo que es el proceso de restauración de los backups, la visualización de los mismos. Entonces, ya cuando pasamos a un modelo donde empezamos a interpretar un poco más, un poco delegar más el tema de gestión administrativa a nube, empezamos con lo que es IaaS, en este caso es infraestructura como servicio, donde simplemente lo que es la parte de servidores, networking, servidores, virtualización, porque inclusive hasta la virtualización es una responsabilidad que recae sobre la parte de gestión de infraestructura, empezamos a ver de que ya hay esos componentes donde otras personas se encargan de ello. Si muy lejos, nosotros pudiéramos contratar un servicio de hosting o podemos contratar un servicio de un data center donde nos cubre esa área de mantenimiento, donde se encargan del tema de interconexión, servidor y storage. Para no aburrirlos en esa parte, yo me encargo, o empresa, o nosotros como ingenieros o DBA, nos encargamos de la parte de instalación operativa, la base de datos y las aplicaciones y la data. Pero cada vez que yo empiezo a subir este peldaño, empiezo a delegar el servicio. ¿Okay? Yo empiezo a delegar las responsabilidades, donde si se fijan en el otro siguiente, a la diferenciación es que ya el sistema operativo se encarga el proveedor, o sea, se encarga el que nosotros le estamos adquiriendo el servicio. Ya nosotros no somos responsables de instalar un sistema operativo, un Windows o un Linux, para instalar la base de datos.
y tampoco de ejecutarla y de aplicar, por ejemplo, actualizaciones y parches. Y llevamos un modelo ya final, que es el modelo SaaS, que es el modelo donde nosotros ni siquiera manipulamos, ni siquiera trabajamos con el tema de la gestión de base de datos. Y es un modelo que se usa mucho y es un modelo que inclusive nosotros diariamente lo consumimos. Personas que utilizan correo electrónico en Microsoft o en Teams o en Gmail o Gmail. Todos esos servicios son SaaS, un Drive es SaaS, donde toda esa parte de identidad, acceso, todo se controla con una base de datos que nosotros no mantenemos, pero también podemos delegar ese tipo de base de datos. ¿Okay? Viendo esto, decimos, bueno, Víctor, ¿en qué paso nosotros podemos trabajar? Realmente cualquiera. En cualquiera porque cada uno tiene un fin específico y, por ejemplo, hay organizaciones que utilizan el IaaS, que lo puedes utilizar en AWS ampliamente, donde tú simplemente lo que te encargas es de montar tu máquina S2, que ya lo saben, y muchos clientes de nosotros tienen S2, y en ese S2 montan su SQL Server o montan su MySQL. No hay ningún problema. Este sería el caso más ejemplar de cuando tú te encargas de la máquina, el virtualizador, servidor, y esto ahora te lo proporciona Amazon. Pero hay otras donde tú, por ejemplo, en el caso del PaaS, donde tú entregas la posibilidad de que el sistema operativo también lo controle el proveedor y le haga la actualización de gestión de parche. Y aquí es donde entramos con Amazon RDS, donde en la parte de visualización del sistema operativo, actualización, gestión de parche, se encarga el proveedor, en este caso Amazon RDS con el servicio que vamos a estar conversando un poco. ¿Okay? Entonces, para nosotros conceptualizarnos, ¿cuál es la diferencia o cuál es uno de los principales diferenciadores puntuales que hacen de que nosotros podamos utilizar una base de datos propia de configuración, como por ejemplo un MySQL, PostgreSQL, instalarlo en una máquina de S2 o que nosotros deleguemos eso? Bueno, las responsabilidades de la gestión de parche, de las actualizaciones, del sistema operativo, que son componentes que nos limitan a nosotros en nuestra productividad porque tenemos que estar colocando labores de mantenimiento continua, tenemos que estar preparándonos al desastre, el backup y todo eso. Y aquí es donde llega Amazon RDS, que es un servicio que proporciona la parte administrativa, donde facilita las tareas de configuración y operación. Y esto no quiere decir que el DBA deja de existir, al contrario, el DBA ahora escala a innovación, porque ya ahora está enfocado en otras actividades del negocio orientadas a bases de datos que no corresponden a las labores de mantenimiento tradicionales. Y obviamente el negocio crece y obviamente él como DBA también crece. Bien. Ahora, ¿qué es compatible, Víctor? Porque hablamos de RDS, pero ¿eso qué es una base de datos? No, eso es un servicio que ofrece compatibilidad para que tú puedas en esa arquitectura tener PostgreSQL, MySQL, Postgre, Oracle, SQL Server y implementar las instalaciones con RDS AWS Outputs. Outputs es un servicio que permite colocar un rack en tus instalaciones. ¿Okay? Para las personas que están, creo que en Dominicana, todavía no está disponible, pero para los que nos están escuchando en Puerto Rico y en Panamá ya está disponible el servicio. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de esto, también hablamos de Amazon Aurora. Amazon Aurora es parte del componente de RDS, pero Amazon Aurora es preparado específicamente para ser compatible con PostgreSQL. Es una base de datos de Amazon, corre en Amazon Web Service, pero es 100% compatible para correr en motores de MySQL y PostgreSQL. Está optimizado, tiene un mejor rendimiento, tiene una mejor estructura de failover y tiene una mejor entrega de gestión de nivel de disco. Nosotros tenemos clientes, inclusive ustedes, muchos de ellos están aquí presentes el día de hoy, que usan Amazon Aurora con compatibilidades tanto de MySQL como Postgre, y antes ustedes tenían MySQL Postgre tradicional. Bien. Ahora bien, el funcionamiento. Cuando nosotros trabajamos con Amazon RDS es muy simple porque nosotros nos conectamos a una URL, en este caso un endpoint, que es el que nos proporciona Amazon cuando crea la máquina, o en este caso el clúster, depende de cómo yo lo tenga, si es un clúster o es un nodo, pero cuando yo lo creo le doy unas ciertas configuraciones y luego de eso ya me da un endpoint, una URL que yo inclusive puedo utilizar para qué. Puedo, cuando yo tengo el servicio de Relational Database Service, puedo tener cumplimiento de seguridad, puedo tener lo que es la parte de la redundancia. Interesante es que, vamos a verlo como característica, es que permite tener redundancia en varias zonas de disponibilidad. Yo no me tengo que preocupar como cliente de la tolerancia a fallo. Si falla algo, ¿me tengo que preparar? No, en este caso no tiene sentido porque ya lo está haciendo Amazon RDS. ¿Okay? Puedes aplicar los parches, y esto es algo increíble, sobre todo para los que somos DBA,
porque cuando tú aplicas un parche tienes que hacer un montón de cosas a llegar al parche. Nadie aplica un parche a producción sin antes primero pasar por un ambiente previo de producción o de calidad. Pero eso conlleva tiempo y conlleva de que si el parche funciona o es realmente lo que se necesita. Pero también el monitoreo y alerta va mucho de la parte también del recovery y el disaster recovery también, donde yo tengo que preocuparme del backup. Aquí Amazon RDS tiene lo que le llaman el backup automatizado y el backup manual. El backup automatizado, lo interesante es que tú le pones un ciclo de vida a que el backup se ejecute, por ejemplo, cada hora o cada día, y vaya limpiando a tantos cada día de backup. Por ejemplo, cada 3 días me vas borrando los backups. Y esa administración la hace Amazon. Lo interesante es que no degrada el performance. Cuando tú estás haciendo un backup, él no impacta en el performance de tu transacción. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que les mencionaba con los DBA? ¿Los DBA van a dejar de existir? Nunca van a dejar de existir. Más bien, al contrario, se van a transformar y van a mejorar mucho con la innovación. Y eso es parte del último que está de este lado, donde te enfocas en la innovación, vas aprendiendo más con la gestión de cómo funcionan los datos para trabajar con los datos, aplicas lo que es la parte de una infraestructura eficiente, donde tú hay muchas cosas que tienes que incurrir en que tú no sabías si era así o no, que aquí lo vas a delegar y puedes ahorras el tema de capital, o sea, el aporte que tienes que hacer de comprar servidores, prepararte backup, licenciamiento, porque ya se lo dejas a AWS, ¿ok? Ya esto te carga, está bien porque tú, por ejemplo, puedes tener un ambiente de desarrollo y tener apagado las instancias cuando las necesites nada más, o un ambiente productivo donde va a degradarse en capacidad de acuerdo a los picos o los controles que vaya a tener en un ambiente productivo, ¿no? Ahora, principales características, no las voy a focalizar todo, simplemente voy a mencionar algunas que son importantes o de relevancia. Una de ellas es que la aplicación de parches automática, esto ya lo mencionamos anteriormente, pero es automática, tú lo calendarizas en una ventana, tú le indicas a Amazon RDS la ventana en que vas a aplicar el parche. Simplemente él hace el aprovisionamiento para aplicarlo y tú puedes tener la posibilidad de aplicar un rollback. ¿Okay? Las prácticas recomendadas, esto es algo natural, o sea, tú tienes que aplicar las políticas recomendadas, pero ya Amazon te las incluye. Lo bueno es que también tú tienes dos formas de trabajar en la gestión de los discos. Bueno, tienes muchas, pero la más importante es que tú puedes tener discos SSD o puedes tener discos SSD ahí con IOT aprovisionados para lo que es intensividad a nivel de escritura de disco de la base de datos. Lo bueno es que el escalamiento del almacenamiento es sencillo. Ya Amazon RDS soporta el escalamiento automatizado. Entonces yo no me tengo que preocupar, por ejemplo, como lo hacía en on-premise o en una máquina tradicional. Víctor, yo creo que esa base de datos va a crecer en el tiempo. De aquí a 3 años, ponle 1 tera. Sí, pero es 1 tera que estás pagando mensualmente un poco de plata que al cabo de cierto tiempo no va a ser necesario. Con el escalamiento automático al de almacenamiento sencillo, tú simplemente le dices que él escale. O sea, tú le dices, mira, mi base de datos pesa 20 gigas. Ok, ponle 40 gigas y dejarlo con el autoscaling a nivel de aprovisionamiento para que él pueda escalar de acuerdo al porcentaje que tenga y pueda crecer a nivel de disco. Y eso a ti no te impacta ni en costo, pero tampoco te impacta a nivel del beneficio de la degradación. O sea, no va a haber un problema de que se te llenó el disco. Puedes crear múltiples réplicas de lectura y esto es genial, sobre todo para las personas que trabajan con Business Intelligence. ¿Por qué? Porque tú puedes tener las réplicas de lecturas para utilizar cosas no productivas. Supongamos un ejemplo. Tengo la base de datos principal y tengo un nodo en Amazon RDS y tengo 2 nodos de lectura. ¿Por qué? Porque los nodos de lectura funcionan como disaster recovery. Es una réplica exacta. Y yo me encargo de crear la réplica. Amazon, yo le indico la réplica cuántas son y las crea. Pero lo interesante es que tú a las cargas, por ejemplo, procesos administrativos o procesos de BI, tú no le vas a pegar directo al ambiente. Le vas a colocar, es para que te conecte a una réplica de lectura. O sea, Amazon RDS genera el lead point para la réplica principal, o sea, que en este caso es el nodo principal, y para las réplicas de lecturas por separado. Eso está genial. Ahora, la copia automatizada, lo mejor que para mí en esta parte es importante es la implementación de multiaceta. Cuando nosotros implementamos bases de datos, tradicionalmente tenemos que prepararnos al desastre. Prepararnos al desastre no quiere decir del sistema operativo, sino también a un fallo de red, un fallo de conectividad a base interna, una latencia de las aplicaciones o también puede ser una degradación del performance por una transacción o un query. Con multi-AZ nos permite cubrir lo que es el área de infraestructura. Quiere decir, si hay un fallo en una zona o un fallo de un nodo, yo pueda conmutar por error de manera automática a otra zona, o sea, a otro espacio en la región, o otro espacio dentro de una zona de disponibilidad dentro de AWS. Y esto es extraordinario porque nosotros no tenemos que encargarnos de prepararnos ante el fallo si preparamos una buena configuración automatizada. ¿Okay? También para temas de cumplimiento,
que algunos clientes de nosotros lo usan, el cifrado in transit en reposo está activado. Nosotros simplemente lo podemos colocar y lo podemos trabajar. El monitoreo y métricas tiene más de 100 métricas que puedes tener. Inclusive hay algo en Amazon RDS que permite en diferentes versiones que tú puedas tener la métrica hasta por query. ¿Qué quiere decir? Tú puedes ver si realmente un query te está afectando el performance de tu transacción o de las transacciones que vienen. Entonces esto es algo genial porque nos ha pasado inclusive con clientes donde mira, Víctor, llega un momento donde hay un proceso que tarda mucho y cuando vemos es un problema de un query. Ah, bueno, lo que hicimos fue mejorar el query y procesarlo o simplemente ver qué opciones había o alternativas. ¿Bien? Ahora también tenemos la parte de el costo. Bueno, Víctor, todo muy bien, pero quiero saber la gestión de costos. ¿Ok? Pague solo por lo que utilice. Amazon RDS tiene varias opciones y tradicionalmente, como ya ustedes conocen, tenemos las instancias reservadas, que son las S2, donde yo las aprovisiono por instancias de 1 año y 3 años. Amazon RDS también trabaja de la misma forma. Bien, donde yo puedo, si yo es una carga productiva que va a estar siempre en el tiempo, yo la aprovisiono por 1 y por 3 años. ¿Ok? Pagues por lo que utilice, por ejemplo, cargas de desarrollo, donde yo no necesariamente tengo que estar en el ambiente todo el día encendido, lo puedo calendarizar y apagar. Recuerden también que ustedes tienen como clientes de Ixisa un servicio que se llama MyCloud, que es un servicio que permite apagar y encender instancias y también RDS de manera calendarizada. Esto ustedes lo tienen como un producto sin costo para todos los que son clientes de Ixisa. Si ustedes no lo han tenido activado, consúltenlo a cualquiera de los arquitectos que están de Ixisa o con mi persona para simplemente activárselo. Esto lo que permite es que haya un calendarizado. Entonces nosotros tenemos algunos clientes donde las bases de datos las tienen apagadas y encendidas porque son de calidad de desarrollo. Con RDS ya está disfrutado también, que es la detención y comienzo. Respaldo free al tamaño de disco provisionado. Y esto es algo extraordinario. Vamos a ver un ejemplo hipotético. Tengo una base de datos o un motor de base de datos en Amazon RDS basado en MySQL, donde tengo 50 gigas. Esos 50 gigas yo voy a estar haciéndole backup continuamente. Pero los backups realmente de lo que yo estoy haciendo, como son snapshots, es de lo que está utilizando. Y esos 50 gigas, supónganse ustedes que tienen 1 giga nada más de uso. O sea, esa base de datos consume solo 1 giga de data. Tú tienes backup disponibles de manera gratuita, sin costo, hasta cubrir la parte de la capacidad de la base de datos. ¿Qué quiere decir? Hasta los 50 gigas. O sea, no vas a pagar diferencial por lo que estás usando. Quiere decir que tienes hasta 50 posiblemente backup que puedas tener. ¿Okay? Sin costo adicional. ¿Okay? También tienes posibilidad de traerte tus licencias existentes de base de datos. Esta es una pregunta que nos hacen mucho. Los clientes dicen, Víctor, ¿yo puedo traer una licencia heredada de SQL Server? Sí. Lo único que hay que validar es la licencia que estatus tiene. Por ejemplo, hemos tenido casos donde no tienen activado el licencia de movilidad. Tenemos también temas donde, por ejemplo, las licencias, sobre todo mucho las de Oracle, el licenciamiento era un diferente, era basado por core. Ahí sí tenemos que utilizar Dedicate Host, no hay otra opción. Pero cuando hacen la actualización de licencia podemos utilizar la de Oracle con S1, S2, creo que es la que está ahorita, que son los modelos de licenciamiento que cambiaron de Oracle, que puedes traerte la licencia sin ningún problema. Pero siempre es importante que validemos como equipo y que apóyense de Ixisa, como siempre lo han hecho, en hacer la conformidad. Por ejemplo, en Amazon, si tú tienes alguna duda con las licencias, nosotros lo podemos escalar con un ticket para que nos hagan la conformidad de que sí está disponible traerme esa licencia, que obviamente trae mucho ahorro de costo. Fíjense, cuando nosotros trabajamos con RDS, el soporte de las bases de datos, como dijimos al inicio, tenemos las más usadas, pero estas son más estructuradas. Quiere decir, tenemos el área Aurora, donde tenemos soporte para MySQL y PostgreSQL, pero también del componente RDS tenemos también la MySQL, la Postgre, pero tenemos MariaDB, SQL Server y Oracle. Inclusive en SQL Server tenemos SQL Server Express Edition, donde tengo la estándar, donde tengo la Enterprise y tengo la SQL Web. ¿Okay? De Oracle también tengo un componente variado también de licenciamiento. ¿Okay? Y de disponibilidad también. Lo interesante de este es que, por ejemplo, un SQL Server para hacerle multi-Z o para trabajar Disaster Recovery, yo lo puedo activar desde RDS también. Entonces, si yo aprendí o sé trabajar con RDS para MySQL, va a ser muy similar a trabajar con SQL Server para la parte de gestión de administración. ¿Okay? Vamos ahora a los ejemplos, algunos ejemplos de soluciones. ¿Okay? Estos ejemplos de soluciones más orientados aquí, lo vamos a ver, por ejemplo, en un escenario multi-Z. Y esto es arquitectura, algunos de nuestros clientes ya la tienen. ¿Okay? Miren, por ejemplo, esta arquitectura, donde yo tengo, por ejemplo, donde tengo yo una región
donde tengo una zona de disponibilidad 1A, está en Virginia, y tengo la 1B. Esto acá, yo donde tengo mis redes públicas, y en esto tengo un autoscaling group que sirve, por ejemplo, para balancear las cargas, para poder conectarnos por red y comunicación y entregar nuestra aplicación. Aquí tengo un balanceador de carga de aplicaciones, donde sirvo, obviamente, las aplicaciones, que están en una red privada con las instancias de aplicaciones. Y a su vez corren en una base de datos que está en Amazon RDS, que este es un máster y esta es la réplica. ¿Okay? Quiere decir que yo puedo montar mi máster acá y si hay un disaster recovery, yo puedo ir para la réplica de manera automática. ¿Okay? Inclusive, la buena práctica, y XISA lo hace mucho con los clientes, es que cuando hacemos una actualización del tipo de máquina, por ejemplo, suponga que este tipo de máquina es una T3X, una R5 Large y este es una R5 X Large, yo puedo aquí subir, puedo degradar este tipo de base de datos y puedo en la interfaz gráfica de Amazon, puedo promover esta réplica como máster, aplicar el cambio aquí y después promoverla otra vez. Y eso de manera automática porque funciona con la gestión de DNS. ¿Okay? Este es otro ejemplo donde tenemos SQL Server. Aquí tenemos nosotros una red de AWS donde tenemos una zona de disponibilidad. Aquí obviamente no hay disaster recovery, está en una zona de disponibilidad, pero tengo mis aplicaciones, que en este caso son unas apps, y por ejemplo el acceso a mi administrador de base de datos, yo me puedo conectar de manera con el host optimizado con gestión de software, y también yo puedo tener varias instancias disponibles acá de manera segura. Entonces, fíjate, yo tengo un RDS Custom Endpoint que yo puedo personalizar y yo puedo crear otro también para la administración a nivel de servidores. Entonces, esta es una arquitectura donde yo también me puedo conectar de manera segura, segmentada por la aplicación y por el DBA. Esta otra es muy parecida, pero es basada en cómo funciona Oracle. En este caso, aquí tenemos el tema de cómo funciona la gestión de Oracle. En Oracle, acá tenemos que tenemos un Oracle Source de base de datos y tenemos también las réplicas que se gestionan. Las réplicas siempre van a ser de lectura, ¿ok? ¿Hay posibilidad que puedan ser réplicas de escritura? Sí, pero en estos servicios, por lo menos en el caso de Oracle, tenemos donde son réplicas de lectura. Bien, quiere decir que todo lo que está en el origen se va a escribir de acuerdo, de igual manera, en esas réplicas de lectura. ¿Okay? Esta es una infraestructura de ejemplo, ¿okay? Donde aquí ya tengo un multi-Z más dinámico, donde tengo yo acá, fíjense, una zona A, una zona B y una zona C en una misma región. Y fíjense que aquí yo tengo el HA activado con Always On, donde tengo yo acá una instancia de réplica nivel 1, o sea, una instancia de réplica 1, donde tengo un multi-AZ primario y tengo distribuido asíncronamente en diferentes regiones, diferentes zonas de disponibilidad. ¿Okay? Esto pudiera funcionar muy bien para cuando son arquitecturas productivas. Lo mejor de esto es, fíjense esto, yo tengo aquí un tipo de instancia que es 4x large y una aquí igual como lectura, pero mi réplica o mi principal es de 16 GB, o sea, un primary donde yo tengo aquí 8x large y tengo 16. Víctor, ¿por qué tengo diferentes tipos? ¿Yo lo puedo trabajar de esa manera? Sí, a nivel de costo, no tienes necesidad de poner un 16x large que te va a salir un montón de plata en diferentes réplicas de lectura que realmente no se van a estar utilizando productivamente. ¿Ok? Esto simplemente es para cuando suceda un disaster recovery o cuando quieras utilizar servicio. Aquí nosotros tenemos, aquí es una interpretación muy parecida, donde tengo multi-Z, disaster recovery, failover. ¿Okay? Aquí fíjense, tenemos la misma VPC, la misma zona de disponibilidad, una public subnet. Esto obviamente aquí ya no tiene un balanceador de carga, pero podemos colocarle arriba un balanceador de carga. Y tengo la base de datos master y tengo las réplicas de lectura y tengo la réplica esclava. ¿Ok? Ahora, aquí viene la parte también interesante donde yo puedo, por ejemplo, tener en otra región. Sí, yo puedo inclusive tener en otra región. O sea, yo puedo tener el servicio en una principal y en otra región puedo trabajarla. ¿Esto sucede para qué? Para que si hay un problema en una región, yo pueda restaurarme o continuar en otra región. Y esto es muy orientado a la parte serverless también o de microservicios. ¿Okay? Como les mencionaba, si tienen algunas preguntas o algunas dudas, nos pueden ir escribiendo en el chat. Y para los que se están incorporando, estamos hablando acá de Amazon RDS en AWS. Ahora, viendo ya cómo nosotros, si hacemos un reencuentro, hablamos de las bases de datos, cómo se tenían disponibles
o cómo se tienen disponibles diferentes escenarios desde un on-premise hasta un IaaS, un PaaS y un SaaS. Luego pasamos por un recorrido del servicio como conceptualización, vimos un tema de gestión de costos y unas características favorables, inclusive ahorita vimos alguna arquitectura y ahora pasamos a una de las tantas arquitecturas que existen. Este espacio o esta sesión no da oportunidad de hablar todas las ventajas de Amazon RDS, pero sí les da la oportunidad de conocer un poco más de qué soluciones podemos implementar y cómo se pueden acompañar por esto, en este caso de Ixisa, para que podamos ir al siguiente nivel, en por ejemplo un nivel exploratorio o mejorar o hacer una reingeniería en algo que tengan establecido a nivel de soluciones. Y una de ellas es el Amazon RDS Proxy. Este es un servicio relativamente nuevo, debe tener, si no me recuerdo, creo que 2 o 3 años, pero es relativamente nuevo. Y una de las cosas es que el RDS Proxy es altamente disponible. Y aquí es donde viene el tema de las transacciones. Cuando nosotros trabajamos con una base de datos, nosotros estamos limitados a que si nosotros por máquina vamos a tener la cantidad de transacciones, pero también las transacciones que corren dentro de la misma base de datos. Pero ¿qué pasa cuando tengo una aplicación donde tengo muchas cantidades de conexiones concurrentes? Un ejemplo, un pico, una promoción de retail, o por lo menos un Black Friday, donde yo tengo una promoción estimada, Día del Padre, Día de la Madre, donde esos picos, aunque estén controlados, pueden haber una desviación. ¿Por qué? Porque lanzó una promoción en el medio de ellos. Para nosotros mitigar eso, nosotros por lo general lo que metemos es más capacidad de cómputo, pero sin pensar de que a veces la capacidad de cómputo no es el escenario, sino mantener la conexión. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo estoy del área financiera, soy del área de retail y estoy haciendo una transacción, la transacción no puede cortarse, o sea, no puede denegarse, pero tampoco puede cortarse. Entonces, ¿qué sucede? Para eso utilizamos proxy. El proxy lo que permite es que esa conexión se mantenga en un proceso de espera para que vaya continuamente incorporándose en la base de datos. Entonces, no es una forma de contener, es una forma de mantener la conexión y irla mejorando y entregando esa conexión y no cortarla. ¿Por qué? Porque es lo que mencioné. Las conexiones son resistentes, esto con proxy pueden ser resistentes a fallas. Entonces, este servicio la hace más segura y que tus conexiones no vayan a estar desconectadas. Por ejemplo, los clientes que mucho escuchamos, mira, Víctor, es que tuve una promoción y el retail se me cayó el e-commerce. O tuve problemas porque en la promoción tuve que subir la base de datos y dejé inoperativo el negocio por 1 hora, porque tuve que bajar la máquina y levantarla y eso levantó y tardó 1 hora. RDS Proxy te quitas ese tema. ¿Ok? Él simplemente es una capa que está delante de la petición y lo que hace es escalonadamente vaciarla hacia los diferentes destinos. Si lo vemos más conceptual, a un modelo ejemplo, como una solución, es las aplicaciones modernas. Las aplicaciones modernas, básicamente, cuando yo tengo aquí, yo quiero escalar mi aplicación de microservicios. Ojo, no es que nada más necesariamente aplica microservicios, puede aplicar a un conjunto completo de otras aplicaciones. Por ejemplo, aplicaciones legacy pueden funcionar muy bien. Tengo acá donde yo escalo, tengo aquí una serie de funciones donde tengo el Amazon RDS, tengo una conexión pool y basado en la cantidad de lambdas que se están ejecutando para hacer consultas, en vez de canalizarlo directo con RDS, lo pasa por un RDS proxy. ¿Cómo pudiera hacer esto, Víctor? Bueno, algo muy sencillo como una transacción, donde simplemente vas a aplicar un débito o vas a aplicar una consulta o vas a aplicar una factura. Tienes una lambda, pero esta lambda se triplica, se duplica, se multiplica en tantas peticiones por segundo que hace que el RDS Proxy reciba muchas conexiones. Al final, RDS Proxy las contiene y las va trabajando en un connection pool hacia el Amazon RDS. Entonces, obviamente es extraordinario porque tus peticiones se mantienen vivas y están procesándose continuamente. ¿Okay? Vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo, donde ya aquí es donde trabajo con transacciones que vienen en tiempo real, pues estoy utilizando Kinesis, donde yo recibo transacciones, por ejemplo, de diferentes medios, por ejemplo, e-commerce, retail, medios de pagos alternos o APIs alternas, donde yo estoy recibiendo mucho flujo de datos con Kinesis y esto va directo de una lambda a una función y va enviando múltiples peticiones de múltiples lambdas diferentes y de múltiples canales. Entonces yo con RDS Proxy las puedo contener y procesar. ¿Okay? Igual si tienen preguntas, tienen alguna duda, lo pueden escribir en el chat. Igual también, como forman parte de los clientes de Ixisa, también nos pueden contactar más adelante también sin ningún tema. ¿Okay?
Entonces, dicho eso, también es la parte de, ok, Víctor, ¿por dónde comenzaría? ¿Por dónde yo pudiera iniciar? Porque ya conocí un poco de lo que es RDS, pero no he visto ahorita un demo. O sea, bueno, para los demos o para los Immersion Day, igual, nos pueden contactar y con mucho gusto lo hacemos, como siempre lo hemos trabajado, para que ustedes vean un demo de cómo funciona desde el 0 a 100. Ejemplo, creando un RDS, haciendo una prueba de una base de datos, haciendo un disaster recovery, creando los usuarios y las entidades. Pero, ¿qué recursos tengo disponibles que nos podamos apoyar con saber más o tener un poco más de claridad en cuanto a cómo usarlo? Porque también quiero verlo para mi caso de negocio o para mi caso de uso. Existen formaciones y cursos y certificación que están disponibles. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el Immersion Day de Amazon RDS, que es algo muy bueno, lo hemos hecho en varias ocasiones con diversos clientes y ha traído mucho valor porque más allá de entender el servicio es qué posibilidad tiene de implementarlo en el negocio y si es necesario, porque esto también es importante y bueno, ya muchos me conocen, de que no todas las herramientas son para todos los casos. ¿Okay? Hay unas que te funcionan y otras que sí. No necesariamente tienes que usar todo con RDS. Tenemos el AWS Skill Builder, que es una página de Amazon que promueve a través de cursos cortos y a través de planes o estos plan paths de formación, tienen áreas, por ejemplo, Amazon RDS orientado a Postgres, orientado a Oracle, la MySQL y así sucesivamente, Disaster Recovery y un contenido de servicio. Tienen también Exisa Labs, que recuerden que Exisa Lab son espacios que tienen ustedes con nosotros, donde hacemos laboratorios orientados a un punto o un foco. ¿Okay? Estos laboratorios obviamente son guiados con arquitectos de nosotros y es muy bueno porque permiten también aprender de una manera acelerada, más allá de la teoría, directo a la práctica sobre un ordenamiento y un framework que ya estableció Exisa. ¿Okay? También tenemos los workshops que son públicos. Los workshops, esa es la página workshops.aws. Ahí está por categoría, ustedes pueden ingresar y ver. Y también están las certificaciones para clientes que, por ejemplo, dicen, Víctor, quiero prepararme las certificaciones porque me gustaría especializarme. Bueno, existen dos certificaciones del área Specialty, que son el de Database, que cubre todo el área, también incluyendo RDS, y la de Data Analítica, que también, como obviamente es base de datos, también las tiene agregadas. ¿Ok? Entonces, todos estos recursos están disponibles para que ustedes puedan empezar a trabajar, innovar, probar, hacer validaciones, ver qué caso de uso, qué caso de negocio, porque más allá de implementarlo es seguro, es rentable, es costo-beneficio, qué valor para el negocio me va a traer, qué tiempo me va a llevar y con quién me puedo apoyar, que en este caso obviamente están con nosotros. ¿Bien? Importante antes que nada también el modelo de responsabilidad compartida. Esto es algo que siempre lo mencionamos con los clientes, que más allá de que es de RDS, es el componente de Amazon. Recordemos que siempre nosotros cuando trabajamos con base de datos, como trabajamos con datos, una de las preguntas que nos hacen a DBA es, ¿quién es responsable de la data? ¿Quién es responsable de esa base de datos que yo coloqué, que yo no administro? Yo al final puedo acceder a ella, tengo el control de ella, pero ¿quién maneja mis datos? Pues eso está detrás. Yo no puedo acceder en Amazon RDS por SSH ni por RDP a la base de datos. Nada más entro por un endpoint. Entonces aquí viene la aclaratoria. Recuerden que nosotros tenemos que en AWS se encarga responsablemente de la seguridad de la nube, todo lo que es la parte de infraestructura, lo que es la parte de gestión de software, actualización de parche y la parte de base de datos, obviamente por el contenido de Amazon RDS, pero la responsabilidad y seguridad en la nube es orientada hacia nuestros clientes, en este caso ustedes. Y la razón principal es porque es la que ustedes van a llevar administrativamente. ¿Qué quiere decir? Los DBA, los arquitectos de soluciones, los data analítica, los desarrolladores, todo esto trabajamos con, por ejemplo, data de sus clientes, todo lo que es la gobernanza a nivel de plataforma, aplicación y identidad, quienes ustedes dan acceso. Amazon te crea un usuario para gobernar la base de datos, pero tú eres el responsable de dar los roles a acceder a esa base de datos. El tema de la data, cómo lo encriptas y cuál es el método de cifrado que vas a tener, si lo vas a trabajar a red, si lo vas a tener en reposo, eso tú eres responsable. Y obviamente de la capacidad técnica, más allá de la parte de infraestructura, también está de la capacidad de entrega que le vas a dar. ¿Por qué? Porque la protección e integridad de los datos va mucho también por la gestión del tráfico y la entrada en la red. ¿Por qué? Porque esa calidad de entrega en la protección está también sobre el acceso. Si yo te doy una puerta abierta para que te conectes a la base de datos, le estoy dando fortaleza a que personas que no están autorizadas puedan ingresar.
Entonces, yo como organización, como cliente, también soy responsable de dar los accesos correspondientes. Entonces, esto es muy bueno que lo veamos. Recuerden que ustedes como clientes siempre tienen esto presente, porque nosotros en ICISA tratamos de que lo vean en diferenciador y sobre todo para las empresas que trabajan con seguridad y con auditoría, que lo tengamos bastante claro y bastante disponible, ¿ok? También el Well Architect, inclusive muchos de ustedes aplican el Well Architect. El Well Architect es porque también, como es un framework basado en buenas prácticas y en pilares, que inclusive ahí hay el sexto pilar, que es la parte de, no me acuerdo ahorita, que es orientada a la parte de energías renovables, creo, si no me equivoco. Igual lo averiguo, pero basado en eso, son 5 pilares más uno. Está la excelencia operacional, la seguridad, pero lo más importante de todo es el performance y la optimización de costos. Y es lo que mencionamos, siempre hay que ir hacia el pilar del marco de buena arquitectura para para identificar qué tan rentable, pero costo-beneficio, seguro y resiliente va a ser mi arquitectura. Porque aquí lo que buscamos también es que sean tolerantes a fallos, que sean resilientes. De nada sirve que yo me mude a esto simplemente con las mismas prácticas que yo tenía antes o las mismas configuraciones, porque la idea es innovar en este servicio. ¿Okay? Para ver, disculpen que se me fue el más rápido. Los programas de conformidad. Víctor, una de las menciones que te hiciste al inicio, que como estamos trabajando con datos y me mostraste de la responsabilidad compartida, también cómo yo me cubro a nivel de la protección, a nivel de entes reguladores o de certificaciones. Bueno, recuerden que los programas de conformidad de Amazon, inclusive ahí está la página, tiene una serie de certificaciones avaladas para el data center, en este caso para las diferentes zonas de disponibilidad y regiones en AWS a nivel global, pero también de los servicios que tiene. Amazon RDS es soportado en la gran mayoría de estos que están aquí de certificación, por ejemplo, la PCI, la que es por lo menos la ISO 27001, la ISO 9001 y sobre todo la SOC 1 y SOC 2. Todas ellas están aplicadas, pero recuerden algo y siempre, y los clientes que nosotros le hemos aplicado PCI y SOC 2, siempre es importante que lo consideren, es que existe, está avalado, está certificado para la infraestructura, pero tú estás creando en esa infraestructura, o sea, tú también tienes que cerciorarte. Por ejemplo, si tú utilizas Amazon RDS con PCI y tienes datos de tarjeta viente, tú eres responsable de proteger ese dato. A nivel de PCI hay una serie de condiciones que tienes que cumplir que Amazon RDS las soporta, solo tienes que activarla y configurarla, ¿ok? Pero esto es importante porque en temas de auditoría mucho pasa de que, mira, el servicio lo soporta, pero no lo has configurado para que esté soportado completamente. Pero es que eso lo hace Amazon. No, Amazon hace lo que ya mencionamos, la capa de infraestructura, ¿ok? Y bueno, básicamente era lo que les queríamos comentar el día de hoy. Recuerden que los espacios que tenemos acá de los webinars orientados para clientes son espacios cortos donde les enviamos a nivel informativo, le compartimos a nivel informativo un tópico orientado a un caso de uso, a una solución y a una posibilidad de innovar y de continuamente ir mejorando en el negocio. Siéntanse con toda la confianza que si tienen alguna duda, alguna pregunta, como forman parte del ecosistema de clientes de Ixisa, pueden acercarse a sus arquitectos de soluciones, a mi persona también, y con mucho gusto los podemos apoyar. El objetivo de esto, como lo mencioné, es que tengan un conocimiento nuevo y que lo podamos aplicar si ustedes lo ven considerado o con la asesoría de nosotros para aplicarlo. ¿Ok? Recuerden también que esto pasa también porque nosotros enviamos también algunas encuestas donde hacemos la mención de qué tópicos les gustaría ver en los próximos webinars. Igual pasa con los Immersion Day. Recuerden que ustedes también tienen la posibilidad de tener Immersion Day. Este contenido lo hicimos gracias a ustedes, o sea, lo preparamos gracias a ustedes por las encuestas que hemos enviado. Entonces, si a ustedes no les han llegado las encuestas, por favor nos escriben, oye Víctor, a mí no me han llegado las encuestas porque las vamos a estar llegando la siguiente semana para el siguiente webinar del espacio del mes de septiembre, que es solo para clientes. De verdad, de mi lado, Víctor Pérez por acá, de verdad que honrado de que ustedes hayan estado el día de hoy en este espacio. Esto va a quedar grabado, pero va a ser solo disponible para las personas que asistieron el día de hoy y para otras personas que nos soliciten las autorizaciones, porque esto no va a estar obviamente público, sino simplemente es para ustedes como clientes. De verdad que muchas gracias por el día de hoy y espero que les haya sido nutritivo esta cápsula de la sesión. Que tengan un feliz día y una feliz semana. Muchas gracias.